Hola, ¿cómo estás? Te voy a explicar el trabajo de... Tienes que poner mucha atención. Si vamos a hablar del primer trabajo que te envié, que fue de flujo de caja. Lo primero que tienes que leer es esta parte. Dice que para realizar el trabajo de flujo de caja se basa la información brindada por la administración, la cual parte de un balance general inicial a 31 de diciembre del 2020, que es uno que está ahí. Se pretende, después de un estudio que hizo la administración, una serie de proyecciones de la siguiente manera. Dice que se considera que las ventas aumentarán para el primer trimestre en 140 millones de pesos. Si tú te das cuenta, el balance inicial tiene 135. Entonces, irán aumentando cada trimestre un 3%. Bien, hasta ahí todo está bien. Donde de esas ventas, el 60% será de contado y el otro 40% será a crédito. Entonces, de ese 40% que es a crédito, el 50% se recupera a 90 días y el otro 50% se recuperará a los 180 días. Después dice que los inventarios y las compras serán de 10 millones de pesos trimestralmente. Yo puse aquí mensualmente, pero es trimestralmente. Y aumentarán en un 3% cada trimestre. Y eso es lo que vamos a ver. Dice, para partir con este ejercicio se parte de un balance inicial, bueno, listo. Y dice, también se adjunta las proyecciones del préstamo. Acuérdate el préstamo que hicimos, que nosotros hicimos por el trabajo. Y esa va a ser, digamos, como que el pago del préstamo. Bueno, entonces para hacer el flujo de caja proyectado se hizo de la siguiente manera, se hizo por trimestre de la siguiente manera, teniendo en cuenta la cuenta de caja. Primero pasé 10 millones para la caja allá en el balance, por eso es que aquí comienza con 10. Pero vamos a ver lo que pasa. Para el primer trimestre se hay una venta de 140 millones, donde el 60% de esa venta en el primer trimestre se va a coger a contado. O sea, 84 millones son a contado y 56 millones son a crédito. De esos 56 millones, la mitad va a ser a crédito a 90 días y el otro a 180 días. ¿Qué quiere decir? Si yo digo que que los primeros 28 están a 90 días, quiere decir que se va a recuperar, pero en el segundo periodo, o sea, en el segundo trimestre, es que se va a recuperar a 90 días. ¿Por qué? Porque este trimestre se acaba a los 90 días, pero cuando pagan, realmente no en el día 90 te van a pagar ya en el periodo 2. Ya está comenzando el segundo trimestre. Por eso es que aquí dice que se recupera en el periodo 2. Bien, acá los otros 28 que son a 180 días, entonces ya tiene que pasar 2 trimestres para poderlo recuperar. Entonces tiene que ser el periodo 3 que se va a recuperar estos 28 millones que están acá, se recuperan en el segundo trimestre. Entonces te voy a dar el ejemplo. Mira acá el segundo trimestre. Si nos damos cuenta, por acá dice 28 millones, porque aquí se recuperaron los 28 millones que se vendieron a crédito en el segundo trimestre, pero de los 90 días, o sea, pasaron 90 del primer trimestre y ya en el segundo trimestre aparece porque se recuperó, pero esos pertenecen al primer semestre que se vendió a crédito. Bien, espero que hayan entendido. Después dice, bueno, en el segundo dice que ya vamos para el tercer trimestre. Listo, aumenta en un 3% las ventas, donde el 60% es de contado, ¿verdad? El 60% es de contado y el otro, perdón, aquí en el segundo trimestre, ve que está en el segundo trimestre, 140 millones, 144 millones, donde el 60% es de contado y estos 57 es el 40% que es a crédito. Bien, hasta ahí estamos bien. Bueno, entonces, ¿qué sucede? Si tú miras acá, ves 86 millones 520 corresponden a el 60% de los 144 millones 200 porque se está vendiendo a contado. Pero el otro va a quedar a crédito.
¿Ya? Esto va a quedar la mitad, o sea, estos 28 millones 680 se va a recuperar en el tercer trimestre. Ya, después de como es a 90 días, se recupera en el tercer trimestre, porque es a 90 días. Acuérdate que estamos en el segundo, entonces se recupera en el tercer trimestre. Y la otra mitad se va a recuperar en el cuarto trimestre. ¿Sí me entiendes? Bueno, pero ¿qué sucede? En el tercer periodo, mira lo que va a pasar. Acuérdate que habían quedado 28 millones que se vendió a crédito del primer periodo, pero que había quedado 180 días. Entonces, como yo te dije, bueno, 180 días pasan 2 trimestres, o sea, 90 y 90, 180. Y entonces ahí hay 2 trimestres, pero la verdad la plata va a aparecer en el periodo 3. Entonces estos 28 millones son estos que están acá del primer trimestre. Y acá hay 28 millones 840 mil pesos que corresponden al primer pago, pero del segundo trimestre, ¿verdad? Que aparece a los 180 días, en este caso 90 días, aparecen en el segundo trimestre. Acuérdate que estamos hablando del segundo trimestre, una plata que era del segundo trimestre, se recupera el primer pago, o sea, la primera parte que es de contado, se va a recuperar en 90 días del segundo trimestre, pero aparece en el periodo 3. Entonces, por eso que cuando tú sumas esto más esto, te da 56.840.000 y aparece acá en el tercer trimestre 56.840.000. Bueno, y así sucesivamente para el cuarto trimestre, etc. Bueno, pero yo lo hice hasta el cuarto trimestre. Bueno, pero eso, digamos, explicado hasta ahí, ya tú puedes deducir lo que sigue. Bueno, vamos a darle pausa para seguir explicando. Bueno, aquí tenemos ya la hoja de trabajo. En la hoja de trabajo aparece el primer balance del 2020 con su estado de resultados y el estado de resultados y esas cosas del 2020, y bueno, lógicamente aparece su estado de resultados. Todo eso está, bueno, cuadrado. Bueno, lo importante es lo siguiente: si nos vamos más para acá, va a haber un balance de prueba de ese periodo 2020. Está aquí. ¿Por qué lo puse? Porque allí, digamos, aparece todo. ¿Qué tengo que hacer? Yo veo los movimientos, vamos para el movimiento, son movimientos contables. Trimestre 1. En el trimestre 1 dice, ¿cuánto debe haber entra en efectivo a la caja? Entran 84 millones de pesos en el trimestre 1. Son los movimientos apenas. Entonces, pero hay unos egresos. Ya te sigo explicando. Esos 84 millones de pesos provienen de acá, del flujo de caja. Acuérdate que yo te dije, bueno, listo, aquí están los 84 millones de pesos que es de la venta del contado. Bien, pero hay una serie de movimientos basados en la contabilidad. Vamos a la hoja de trabajo. Entonces dice que 56 millones son a crédito, entonces yo tengo que poner cuentas por cobrar clientes, 56 millones. Ese es de parte de la contabilidad. Acá después viene, hay una compra de materia prima, 10 millones de pesos. Obligaciones financieras porque se pagó, por acá dice esto que está acá, vamos a verlo acá. En el obligaciones financieras, verlo aquí, obligaciones financieras, son costos o gastos, lo pagué con la caja. 8.473.000, y ojo, yo acá en la caja, a ver aquí en la hoja de trabajo, si yo estoy pagando 8 millones de obligaciones financieras, entonces de acá de la caja tengo que sacar, vamos a ver, espérate, para que tú veas la fórmula, ahí va diciendo, si tú pones un clic acá arriba,
Va diciendo todo lo que se pagó, 4 millones de pesos. Y listo. ¿Qué otra cosa se pagó allí? Bueno, estos son las ventas, bueno, 33 millones de pesos por las cuestiones laborales. Por acá está, ¿verdad? Eso está acá. Porque aquí dice total gastos, y ese total gastos es porque proviene, donde dice gastos proviene de acá abajo, de una proyección que se hizo, donde los gastos, ¿cuáles son los gastos que tiene la empresa? Sueldos, yo lo saqué del balance, arrendamiento, balance, arrendo multiplicado por 3, servicios, los servicios que daban creo que 800.000 multiplicados por 3, su total el cálculo, obligaciones financieras, lo que se paga, y bueno, y total egresos, 54.572.000. Eso es lo que en ese caso. Pero bueno, entonces, cada periodo es diferente. Entonces, nos vamos para acá, es que es complejo explicar todo. Mira, después de eso, de hacer estos movimientos, de las cuentas que se presentan en cada flujo que se proyectó, hay que hacer un balance de prueba. Ese balance de prueba nos va a dar el saldo de la caja. Por ejemplo, aquí en el balance de prueba del trimestre 1 es la suma. Lógicamente, como es una cuenta de naturaleza del débito, yo me voy, bueno, listo, movimiento del trimestre 1, entonces débito más menos crédito más débito menos crédito. O sea, tengo que comenzar viendo desde aquí, desde donde está el balance de prueba preliminar. Voy a hacerlo aquí de rapidez. La verdad es que no te alcanzo a explicar todo y de manera detallada. Voy a hacerlo aquí. Más débito menos crédito, porque ella es una cuenta de naturaleza débito. Entonces digo, más débito menos crédito. Después más. Bueno, allí, fíjense, como es el trimestre 1, yo sumo hasta ahí nada más. ¿Por qué? Porque no puedo hacer todo, porque entonces ya esto es lo que va a ver en el primer trimestre 1, el balance del trimestre 1. ¿Sí me entiende? Para poder hacer el balance. Entonces, el balance de prueba del trimestre 1 es simplemente hacer eso que acabo de hacer. Entonces, mire, yo si le doy enter, me va a aparecer con los 29 millones del trimestre 1. Y esos 29 millones, ¿de dónde salen? Mira acá, donde digo flujo de caja proyectado, véanlo aquí donde está. El saldo final de la caja, 29.427, y acá el saldo final de la caja, 29.037. Para el trimestre 2 es lo mismo. ¿Qué tengo que hacer? Le doy más, ¿verdad? Porque hay unos movimientos hasta el trimestre 2. Entonces, ¿cuál es? Bueno, el balance inicial más es menos crédito más débito menos crédito más débito menos crédito. Entonces, segundo. Entonces, ¿cuánto me da? 79.074. Y esto está el balance de prueba del trimestre 2. Y vamos a ver allá donde tenemos el flujo de caja proyectado. Dice que en el trimestre 2, abajo, el saldo final de la caja, 79.074. Este viene el balance también. Acá en la hoja de trabajo nos da 79.074.395. Y así sucesivamente con todas las cuentas. Pues entonces la cuenta de bancos es hacer lo mismo que de la matemáticamente te mostré, que es esta, la cuenta de bancos, y
Total que así uno va cuadrando hasta que llega a la final, al final del saldo de la cuenta para el trimestre 1. Para el trimestre 1. O sea, esto es como quien dice el balance. Bueno, los balances de prueba son estos, son los que están acá, los que están aquí en blanco, los balances de prueba. Y ya el estado final de cada trimestre son estos que están acá. Estos que están acá. El balance de prueba, pero esta es la hoja de trabajo. ¿Ya? Y acá está el estado de resultados en una situación de hoja de trabajo. Bueno, ya lo de presentación de los estados financieros, al presentarlos de manera, digamos, ordenada, organizada, se hace así. ¿Listo? Aquí están, aquí está el actual, el trimestre 1, trimestre 2, trimestre 3 y trimestre 4, con sus respectivas cuentas, pasivos, activos y todo ese cuento. Y activo igual a pasivo más patrimonio, listo. ¿Qué otra cosa había por ahí? Bueno, no hay otra cosa por aquí que te digo. Bueno, las conclusiones están aquí, un archivo PDF, tienes que abrirlo y leerlo. Voy a ver si te hago otro video para explicarte algunas otras cosas.